Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fisco Analista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales.
Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro El Contribuyente. Somos una plataforma informativa con más de 8 años en el mercado editorial en México, tiempo en el que nos hemos convertido en referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. El Contribuyente aparece en el 2014 en un momento de cambios tributarios en el país y de necesidad de información al respecto, pues derivado de las reformas realizadas a partir de ese año, una gran cantidad de ciudadanos se vio en la necesidad de aprender a pagar impuestos. Con más de 2 millones de visitas mensuales, nuestro sitio web elcontribuyente.mx se ha posicionado como uno de los portales especializados con mayor tráfico en México. Nuestras redes sociales cuentan con una gran interacción y audiencia, por ejemplo en Facebook, donde tenemos más de 200,000 seguidores. Nuestra oferta editorial se complementa con El Fiscoanalista, un boletín semanal con actualidades fiscales, legales y contables que tienen más de 50,000 inscritos y uno de los porcentajes de apertura más alto del sector. Ahora no solo te llevaremos información escrita, queremos apoyarte en tu actualización y capacitación con webinars, cursos y diplomados de los cuales te estarás enterando próximamente. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa con más de 8 años en el mercado editorial en México, tiempo en el que nos hemos convertido en referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. El Contribuyente aparece en el 2014 en un momento de cambios tributarios en el país y de necesidad de información al respecto, pues derivado de las reformas realizadas a partir de ese año, una gran cantidad de ciudadanos se vio en la necesidad de aprender a pagar impuestos. Con más de 2 millones de visitas mensuales, nuestro sitio web elcontribuyente.mx se ha posicionado como uno de los portales especializados con mayor tráfico en México. Nuestras redes sociales cuentan con una gran interacción y audiencia, por ejemplo en Facebook, donde tenemos más de 200,000 seguidores. Nuestra oferta editorial se complementa con El Fiscoanalista, un boletín semanal con actualidades fiscales, legales y contables que tienen más de 50,000 inscritos y uno de los porcentajes de apertura más alto del sector. Ahora no solo te llevaremos información escrita, queremos apoyarte en tu actualización y capacitación con webinars, cursos y diplomados de los cuales te estarás enterando próximamente. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México.
El Contribuyente. Somos una plataforma informativa con más de 8 años en el mercado editorial en México, tiempo en el que nos hemos convertido en referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Nuestro ponente, que es una persona con una trayectoria muy importante, es el contador público Rodrigo Adrián Ramírez Venegas. Él es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, de Ciudad Universitaria, titulado como licenciado en Contaduría. Tiene un posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, con grado de especialista en fiscal. Ponente, que es una persona, además, cuenta con un grado de maestro en impuestos, es el contador de la Universidad Rodrigo Adrián Ramírez Venegas, en el periodo 2018-2020. Contador público por la Bueno, también él pues cuenta con 9 certificados contable, auditoría, contribuciones locales y de seguridad social. Es capacitador y expositor a nivel nacional en diversos temas profesionales, como son normas de información financiera, seguridad social, fiscales, entre otros. Además, también es coautor del libro Reformas Fiscales 2023. Damos pues entonces la bienvenida al contador público Adrián Ramírez Venegas y agradecemos porque esté hoy con nosotros en esta transmisión, con este webinar para nuestros contribuyentes. Contador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación a toda la gente del contribuyente y a todas las personas que nos están viendo en vivo y a todo color a través del link de YouTube. Muy buenas tardes a todos. Espero que esta sesión sea algo nutrida para que podamos tener algunas ideas para presentar la declaración anual de estas personas físicas y con todo gusto vamos a estar hablando sobre este tema. Iniciando, y gracias de nueva cuenta por la presentación que me estaban realizando, llega el mes de abril, día en que tenemos que estar presentando la declaración anual de las personas físicas. Acabamos de terminar de presentar la declaración de personas morales, nada más para tener en cuenta las fechas en que tenemos que estarlo presentando. La ley del impuesto sobre la renta me establece que las personas morales presentarán su declaración anual dentro de los 3 primeros meses o 3 meses siguientes al cierre de un ejercicio. Que un ejercicio que se cierra el 31 de diciembre estaremos llegando por ahí del 31 de marzo. En el caso muy puntual de las personas físicas, me dice la ley que las personas físicas tienen que presentar su declaración anual en el mes de abril. Por eso es que muchas veces, aunque intentemos presentar la declaración anual
antes de la fecha del 1 de abril, muchas veces la autoridad no considera la declaración o los plazos para poder devolver hasta que empiece a correr el 1 de abril. Independientemente exista la plataforma, esté habilitada o no, el cumplimiento es durante el mes de abril, salvo que ampliaran las fechas de presentación como ha sucedido en otros años. En este año, aunque tengamos la fecha del último día de presentar la declaración 2 de mayo, cae porque el 30 de abril cae en fin de semana y el 1 de mayo es inhábil y el siguiente día hábil pues sería el 2 de mayo. Por eso tendríamos hasta el próximo martes, dentro de 2 semanas, para efectos de presentar esta declaración anual como fecha límite. Consideraciones un poquito muy puntuales: si a mí me da importe por pagar, para efectos de que se considere que está presentada en tiempo y forma, tengo que presentar la declaración anual y aparte el pago dentro de los plazos que ahorita estaba estableciendo. Si yo tengo un saldo a favor, bueno, la puedo presentar, solamente presentando la declaración se quedaría considerado que se ha presentado. Seguramente van a salir algunas preguntas referente a ciertas devoluciones y también lo anticiparé. Es complicada las devoluciones, no solamente este año, sino ha sido en los últimos 8 o 10 años la cuestión de las devoluciones. No solamente es el actual gobierno, sino ha sido una mecánica que ha cambiado la autoridad en el transcurso de este plazo del tiempo que también he estado comentando, y que los impactos de la devolución puede ser algo que nos puede estar sorprendiendo presentando una declaración el lunes pasado, caso de la vida real, y hoy en la mañana ya empiezan a caer la cuestión de los saldos a favor. En tiempos, en menos de 2, 3 días, ya está cayendo el saldo. Esto no quiere decir que sea parejo para todos. Dependerá mucho el análisis del contribuyente y entiéndase de nosotros como asesores, como contadores, como realizadores de declaraciones anuales. Necesitamos conocer, tener todos los elementos necesarios para que este contribuyente, la información que se le esté presentando del contribuyente, pueda llegar a un buen fin y poder tener saldos a favor y tenerlo ya en una cuestión de una devolución. Durante el tiempo, y déjenme nada más compartirles un poquito un material que preparé para ustedes. Déjenme compartirles mi pantalla, que ya lo estamos viendo, y me gustaría iniciar un poquito con este antecedente. Les decía el tiempo de la cuestión de la fiscalización. ¿Qué es lo que está buscando la autoridad? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Una recaudación. Y seguramente muchos de nosotros ya no lo sabemos de memoria, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, creo que muchos de nosotros no solamente nos lo hicieron aprendernos, sino que hasta muchos de nosotros nos pusieron un tatuaje en la facultad, en la escuela, para que no se nos olvidara esta obligación constitucional. ¿Qué es lo que está buscando la autoridad? Control, claridad y simplificación. Términos que muchas veces nosotros podemos estar analizándolos y que podemos decir, no, es que cada vez es más fácil presentar la declaración. A mí me gustaría comentarles que creo que el enfoque que nosotros deberíamos de tener como contribuyente o del lado del contador hacedor de la información financiera, impuestos, el control y la claridad y simplificación no es para nosotros, es para la propia autoridad. La autoridad está tratando de hacer con menos recursos una mayor fiscalización. Para esto busca tener un mejor control, un control que a ellos les sirva, y por eso es que estamos recibiendo varias invitaciones, recibiendo notificaciones, recibiendo mucha información por parte de la autoridad, revisiones profundas, lo que nos están haciendo cruces de información cada vez mucho más rápido. No sé si les haya pasado cuando presentamos la declaración anual de personas morales, casi en esa misma semana empezaron a llegar recordatorios de que no se te olvide que ya se venció el plazo de presentar la declaración anual. ¿Por qué la autoridad necesita estos mecanismos para poderte recordar que te falta presentar la declaración? La autoridad hoy necesita recaudar, necesita dinero para una cuestión presupuestal.
En el momento en que la autoridad está desprendiendo la cuestión de control, estará buscando mayor claridad en la cuestión de los movimientos y que todo esté simplificada la información que ellos están procesando. Este proceso seguramente ustedes ya lo tienen muy visualizado y lo tienen mucho en su mente, que es la factura electrónica conocida como CFDI, o más bien el nombre correcto es el CFDI, y que ya nosotros ya le ponemos nombres hasta comerciales, que sería recibo de honorarios, factura, que para efectos fiscales todo es un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet. En el momento en que nosotros queremos emitir una información, el CFDI, sea de constancias, sea de retenciones, sea de pagos, sean de complementos, y esté vinculado a un RFC, a nosotros la autoridad va a empezar a fiscalizarnos en ese momento. La autoridad puede tener una mejor información contable, financiera, fiscal, que muchas veces con nosotros como contadores que tenemos la información de 15, 10 días después del cierre de un mes. La autoridad, en el momento en que se está emitiendo una factura, ellos ya tienen información respectiva de las operaciones que están haciendo diferentes contribuyentes, y ahora con la versión 4.0 que ya te obliga a ponerles usos obligatorios del CFDI, que te está buscando ponerle número de código postal para efecto de ver en dónde se están realizando las operaciones y empezar a analizar desde antes el proceso, el lógico que realizan los contribuyentes. Todo eso llega a una nube donde tenemos nosotros a un robot por parte de la autoridad. ¿A qué me refiero que la autoridad tiene como un robot? Ese robot, que lo estoy dibujando y me disculparán un poquito mi robot que estoy haciendo, lo estoy haciendo con un mouse, pero lo que hago referencia es que esa inteligencia artificial que tiene la autoridad y que puede estar un poco limitada a comparación de los que hemos estado escuchando de las inteligencias artificiales en los últimos años, en los últimos meses, la autoridad tiene y está analizando la información que nosotros subimos, que terceros están subiendo, y que al final de cuentas la autoridad puede analizar y saber si ya se empiezan a generar ciertas discrepancias. Con toda la información de la nube que tiene la autoridad y que lo tiene vinculado con mi RFC, ya tenemos que todo está prellenado, precapturado. En esta misma semana un amigo me preguntaba, oye, ¿cómo ves que la autoridad ya tiene toda la información capturada? No estamos perdiendo objetividad, nuestro propio derecho de autodeterminarnos. Y una de las cosas que quiero compartirles como un tema de opinión, si bien las contribuciones son autodeterminativas, yo puedo pagarlas, pero de estas palabritas que les acabo de comentar, el control, el control, la simplificación y la claridad, la autoridad se está acomodando perfectamente para una revisión que nosotros se le estamos dando, como dicen, toda procesada para que ellos nada más la puedan palomear. Y si algo les brinca, la autoridad sencillamente te mandará una cartita de invitación para que lo puedas aclarar. Siguiendo así en ese análisis respectivo que quiero compartirles en este momento, la autoridad hoy ya tiene a las personas físicas mucha información precapturada y prellenada. Todavía trae un desfase de información porque la autoridad todavía no puede terminar de amarrar el sistema que quiere con toda la vinculación, porque todavía tiene problemas para vincular cancelaciones, tiene problemas para poder vincular lo que son las retenciones, tiene problemas para poderlo vincular con el PPD y los complementos de pago, y principalmente con regímenes nuevos como los reciclos de personas físicas, y que si bien este sistema de la declaración anual durante ya puede ser unos 6, 7 años que ya tiene prealimentada, prellenada información de lo que le acontece a este contribuyente de persona física, todavía hoy pudiéramos decir que tenemos problemas en la cuestión de la plataforma. Pero esta es la mejor plataforma a comparación el de la plataforma de personas morales y sobre todo el de pagos provisionales. Esta semana, la semana pasada, todavía se han suscitado problemas en los pagos provisionales que supuestamente se están tratando de arreglar desde enero de este año.
esta declaración de la declaración anual de personas físicas, por el tiempo que lleva la autoridad con prueba y error, ellos cada vez se sienten más tranquilos de la información que se está procesando. Y yo lo que les puedo decir, sin echarle flores al sistema del SAT, de la declaración anual de personas físicas, creo que los recuadros que te está pidiendo, al final de cuentas, son muy simplificados para poderlo llenar. Pero otra vez les vuelvo a comentar, eso no quiere decir que ya no vamos a necesitar contadores. Al contrario, yo lo que les vengo a comentar, y seguramente muchos de los que estamos hoy preocupados por una presentación, una declaración anual, es la misma idea que tenemos. Antes de poder presentar una declaración, yo debo de conocer al contribuyente, debo de saber en qué régimen está y sobre todo le tengo que sacar la sopa a mi cliente, a mi contribuyente, de todas las operaciones y todas las cosas que está haciendo durante todo el año. Porque también a mí me ha pasado, y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, que me entrega la información un contribuyente, pero está recibiendo ingresos en una cuenta, entre comillas, no fiscalizada para ellos. Y que uno le tiene que explicar que todo lo que toca sistema financiero mexicano está fiscalizado o es susceptible a que la autoridad pida información o que el mismo banco, sistema financiero chismee, y no porque quiera ser chismoso, sino porque lo obligan a ser chismoso sobre la información que está. Y es en el momento en que empiezan a negar saldos a favor o empiezan a llegar algunas discrepancias fiscales y nos voltean a ver a nosotros como contadores. Es que nunca me preguntaste. Es que al final de cuentas nosotros debemos de conocer todas las operaciones que están haciendo este tipo de contribuyentes de nuestros clientes. También hay una frase que hemos tenido hace muchísimo tiempo. Al abogado, al contador y al sacerdote nunca se le debe de decir ocultar nada de la información, porque están aquí para poderte ayudar estas tres personas, cada quien en su respectiva área. Yo como contador, si no tengo los elementos de poderte conocer como contribuyente, no voy a saber en qué régimen está y no sabría qué impactos puedes tener. ¿Por qué? Porque si no me dices que estás teniendo ingresos por arrendamiento, si no me dices que estás teniendo ingresos por sueldos y salarios, en el momento en que yo sumo los ingresos en una declaración anual, voy a subir de rangos de tarifas que voy a hacer que paguen la cuestión de impuestos. Si no entiendo, si no conozco que te están entregando dividendos y que te están haciendo retener un 10% que no es acreditable y a ellos les duele a los contribuyentes ese pago no acreditable y que te están entregando un dividendo y que te estás acreditando un 30% y por ser un socio accionista y por las cantidades que estás recibiendo puedes subir de nivel a llegar a pagar un 35%, bueno, nadie llega a pagar el 35%, menos del 35%, pero tienes un acreditamiento del 30% que pagó corporativamente una entidad persona moral que te dio los dividendos, en ese momento el contribuyente se voltea a ver a ti, contador, y dice, es que nunca me dijiste que tenía que pagar ese diferencial. Es que estamos hablando que nosotros tenemos que conocer a ese contribuyente para efectos de tener mayores elementos, mayores herramientas para poder ver qué es lo que tenemos en un papel de trabajo propio. Y ahora sí, ya que tenemos toda la información analizada, procesada, sentir que el contribuyente, nuestro cliente, ya nos confesó, nos dijo toda la información. Es más, si el contribuyente, el cliente no quiere decirnos a nosotros toda la información, porque puede ser ciertas cosas que se están divulgando, pues bueno, tendremos que tener un acuerdo de confidencialidad, pero al final de cuentas es tratar de que el cliente se sienta lo más tranquilo con nosotros y que nos cuente absolutamente todo. Y que al final de cuentas no es que sea un lavamanos, pero funciona como un lavamanos. Cada vez que nos entrega la información un contribuyente, un cliente, hacerle una carta responsiva que todo lo que la información que nos está entregando es toda la información que tiene y que no va a salir después algo de información que no nos dieron a entender, porque luego muchas veces nos dan a nosotros la responsabilidad de que las cosas están mal hechas y en el momento en que otro contador llega a hacer las cosas, dice, no, es que el contador anterior no lo hizo, es que el contador anterior no sabía de la información. Todos estos elementos nosotros debemos de tener mucho cuidado desde nuestra área de la trinchera para efectos de conocer, saber y ahora sí ya estar en posibilidad de presentar una declaración y ver referentes saldos a favor y por qué no impuestos a pagar. Yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos, esa es una naturaleza del ser humano.
tenemos otras prioridades antes que es el tema de pagar impuestos. Queremos comer, renta, colegiaturas, queremos primero cubrir otras necesidades antes de pagar la cuestión de los impuestos. Pero también se los dije, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, nosotros estamos obligados moralmente y constitucionalmente a contribuir al erario, porque ese pago hacia el horario, lo que serían las contribuciones, esos impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social, todas estas cuestiones que nosotros llegamos a pagar, es para un bien común. Con esto pagamos salubridad, con eso pagamos seguridad, y con eso se llegan a pagar las cuestiones de infraestructuras que al final de cuentas pudiéramos estar teniendo. Ese es el antecedente que me gusta platicarles antes de empezar una sesión de preguntas y respuestas que pudiéramos tener en la cuestión de la declaración. Liam, por favor. Entonces, Rubén, no sé si hayan empezado a salir algunas preguntas para ahí. Si no, al final de cuentas también podemos seguir todavía platicando por ahí. Pedirles a los contribuyentes que nos escriban por el chat de YouTube y también en Facebook, nos manden las preguntas. Ya hay algunas, pero igual podemos continuar un ratito más. Me parece muy interesante esta plática, el ejercicio, y damos unos minutos más en lo que siguen escribiendo y empezamos a resolver. Perfecto. Así también me das tiempo para poner lo siguiente. Les decía de ese artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y ya también me había anticipado un poquito. Les estoy poniendo ahí una gráfica de pastel, como le llegamos y le comentamos. Esta gráfica de pastel, ¿qué es lo que quiero decirles? Yo tengo el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde me está estableciendo qué es lo que debemos de entender por contribuciones. Esas contribuciones que me dice esa Constitución y que tienen que ser de manera equitativa y proporcional, son los impuestos, son las aportaciones de seguridad social, son las contribuciones de mejora y lo que son los derechos. Y adicional le sumaré lo que me dice el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, donde tengo la cuestión de los aprovechamientos. Algo que también tenemos que ver, y aunque estoy ahorita también vinculándolo con una actividad de persona física, quiero decirles que no es culpa de la 4T, no vengo tampoco a echarle flores a la 4T, pero quiero ser lo más objetivo con este comentario, independientemente del sexenio, porque estamos hablando que todo esto ha sido una evolución económica, no es una cuestión partidista. El gobierno necesita dinero. ¿El gobierno por qué necesita dinero? Porque cuando había una época de las conocidas como vacas gordas, México dependía del petróleo. Desde épocas de que era Cedillo, en épocas que cambió a un color azul el gobierno Vicente Fox, continuando todavía con la cuestión de un color azul con Felipe Calderón, la reserva que teníamos de extracción de petróleo aquí en México fue disminuyendo. Al momento en que ya no estamos extrayendo petróleo aquí en México en una cantidad como veníamos en otros periodos, es porque se están acabando el petróleo. Ya no tenemos tanta extracción como teníamos en otro periodo. Aparte que a nivel internacional, guerra de Ucrania contra Rusia, o que nos puede subir un poquito el valor del petróleo, potencias de petróleo en países árabes, Venezuela, el cambio a energías renovables, eólicas, el cual a nivel internacional se está buscando el ya no utilizar este tipo de contaminación o de energías fósiles, hace que el valor del petróleo baje. Y nosotros como exportador, extractor, y que estamos llevando el petróleo hacia otros lados para poderlo vender, el costo del petróleo se ha disminuido. México ha sido una dependencia económica del petróleo y de otros factores como solicitudes de préstamos o financiamientos al extranjero. Estamos endeudados.
¿Vamos a seguir pidiendo prestado al extranjero? Claro que vamos a seguir pidiendo prestado al extranjero, pero va a llegar un tope en que cada vez la línea de préstamos que nos están dando seguramente se va a ir disminuyendo, se va a ir disminuyendo. Si no tenemos petróleo, si no tenemos préstamo, el gobierno, no solamente la 4T, sino cualquier gobierno que venga en el 2024 hacia adelante, no va a haber dinero para un tema presupuestal. Esto se logró ver desde épocas de Vicente Fox y fue un punto máximo en épocas de Felipe Calderón. Por eso fue que en el año del 2014 cambió la ley del impuesto sobre la renta, en épocas de Enrique Peña Nieto, y se empezó a ver cambios en el Código Fiscal de la Federación, y todos estos conceptos que tenía y que se los estaba compartiendo ahorita, que es el control, claridad y simplificación, es porque el gobierno se está acomodando, porque el método para poder recaudar, para efectos de poder gastar, bien gastado, bien o no mal gastado, no me voy a meter en eso, pero necesitamos salubridad, necesitamos vacunas, necesitamos seguridad, necesitamos infraestructura, nos guste o no el Tren Maya, nos guste o no el Felipe Ángeles, el aeropuerto, nos guste o no una refinería, nos guste o no todos estos, pero el gobierno necesita dinero para poder ejercer un presupuesto que es una función de gobierno que tiene. Van a venir tiempos peores de la fiscalización y el gobierno va a buscar la forma de podernos tener perfectamente amarrados y esa herramienta es el CFDI. Déjenme darles ese panorama que toda la dependencia que vamos a tener el CFDI, cada vez van a venir mejores controles por parte de la autoridad con el CFDI. Tal vez venga la versión CFDI 4.2, 3 o la versión 5, la 10, la 20. Cada vez va a ir mejorando la forma en que se van a ir emitiendo estos CFDIs y la información que se están procesando con o los complementos junto con los nodos y la información que se está procesando en cada uno de estos CFDIs, porque el gobierno necesita dinero. Siguiendo en esa perspectiva, déjenme ponerles aquí otro dibujito. No me gusta que se burlen de mis dibujos, pero aquí estoy haciendo lo posible con un mouse. Pero también yo tengo el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, donde me dice quiénes son los contribuyentes, así como la plataforma en la cual ahorita estamos hablando, el contribuyente. ¿Quiénes somos los contribuyentes del impuesto sobre la renta? Tenemos una fracción número 1 que me dice que los residentes en México que obtengan ingresos en México y en cualquier parte del mundo van a tener que pagar impuestos. Esta es una razón de la que quiero comentarles por la cuestión de una declaración anual. Un asalariado, muchas veces pensamos que él no está pagando impuestos. El que lo está pagando es el patrón por medio de una retención. El contribuyente es el de sueldos y salarios. Y ahí ya les empiezo a decir perfiles de la declaración anual. Yo tengo una persona física que tiene un ingreso por sueldos y salarios, o puede ser por una actividad empresarial y profesional. De esa actividad empresarial y profesional, hay personas que pueden seguir tributando en el RIF, en un RIF transitorio, que no quisieron entrar a un reciclo y que el cambio de la ley en el 2022 no quisieron haberse afectados y siguen tributando con la cuestión del RIF hasta que el tiempo les alcance. Pero también tenemos uno de lo que serían los de plataformas tecnológicas, que muchos de ellos pueden llegar a estar pagando un impuesto vía retención definitivo, pero puede ser que no se convierta en definitivo si es que tienen ingresos arriba al año de 300,000 pesos. Y tenemos un nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza, que como decía la mamá de Kiko, no se junta con la chusma, no se junta con los demás ingresos, sino que es un impuesto cedular que solamente se está tributando y así está plasmado dentro del perfil de la declaración anual, que sí viene en la declaración anual, pero está separado en la acumulación de los ingresos y se le da su apartado separado. También tenemos los de arrendamiento. También tenemos los que hacen actividades infrecuentes como enajenación, como adquisición.
Tenemos a personas que tienen ingresos por intereses y que acumulan el interés real. Tenemos a los que ganaron un premio y ese premio se puede llegar a convertir en definitivo. Pero si no lo informas, te lo vas a tener que acumular en la declaración. Y ahorita entraré también en ese tema de los datos informativos. Tenemos los de dividendos. Tenemos otros ingresos. El título cuarto de personas físicas tiene diferentes tipos de contribuciones, contribuyentes, aunque todos sean del impuesto sobre la renta, que a nivel provisional se manejan de manera individual, pero al momento de llegar a una declaración anual van a tener que sumar todos los ingresos, van a tener que sumar bases tributarias y que se van a ir una tarifa para poder pagar la cuestión de los impuestos respectivos. Me voy a poder acreditar pagos provisionales, me voy a poder acreditar retenciones para poder votar lo que conocemos como saldos a favor o poder votar un impuesto por pagar. Al momento de llegar la declaración anual, tenemos un artículo 151 que me dice deducciones personales que yo puedo utilizar siempre y cuando las haya erogado en el ejercicio anterior para poder disminuir la base tributaria, aunque no sean deducciones estructurales que tienen que ver con una actividad económica, pero me lo permiten disminuir de una base tributaria. También tenemos por ahí un estímulo en el artículo 185 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que me permite un plan de ahorro privado, disminuirlo de mi declaración anual de lo que yo estoy ahorrando. Es un diferimiento porque en el momento en que yo retire ese ahorro, voy a tenerlo que acumular en la declaración que le corresponda. Pero lo que me ayuda es a disminuir una base tributaria. Este estímulo me ayuda a estar tranquilo y es para algunos contribuyentes el último recurso para poder disminuir la base tributaria. Aún así, hoy, 20 de abril del año respectivo. También tenemos un decreto donde me permiten, de acuerdo a los pagos de colegiaturas que yo tengo de mis hijos, que pago una escuela privada, poderlo disminuir de mi declaración anual, que no están dentro del artículo 151, sino los tengo en otras disposiciones, les decía un decreto y en un artículo diferente, el otro estímulo, pero me ayuda a poder disminuir la cuestión de los impuestos. No sé si a ustedes les haya pasado esto, pero en el transcurso de mi práctica profesional, muchos contribuyentes, clientes llegan y me dicen, aquí está mi constancia de pago de intereses hipotecados. Esto estamos hablando que es para un crédito de vivienda, en el cual es una deducción del artículo 151 de la actual ley del impuesto sobre la renta, y que me dicen, oye, yo pagué 1 millón de pesos de intereses, que me los devuelva el gobierno. Estas son cuestiones que nosotros tenemos que tener muy claro para podérselas explicar a nuestro cliente, al contribuyente. ¿En qué sentido? Que los intereses que estamos pagando por un crédito bancario no son los que vamos a deducir y aparte no es lo que nos van a devolver. Lo que vamos a poder disminuir es lo que se conoce como un interés real. Eso es lo que vamos a poder disminuir. Y la otra, el valor del interés real no es lo que me van a devolver. Las devoluciones de impuestos me lo producen saldos a favor. ¿Y qué es lo que me produce el saldo a favor? Los pagos provisionales y las retenciones que me hubieran efectuado. Porque dentro del ejercicio, hablando del 2022, yo hice algunas erogaciones. Esos pagos, esas erogaciones que yo estoy realizando, son anticipos a los impuestos que yo voy a pagar a nivel anual y que al momento de hacer un corte de caja en la declaración anual con todos mis ingresos acumulables, gravables, y que sean también mis disminuciones de las deducciones personales que no los puedo meter en pagos provisionales, me va a dar una base y esa base se va a ir a una tarifa y voy a determinar un impuesto causado. La diferencia del impuesto causado contra los acreditamientos de los anticipos de pagos que estoy haciendo vía retención o vía pago provisional, eso es lo que me hace saldo a favor.
Pero si yo no he hecho pagos provisionales o no me retienen, aunque tenga miles de deducciones personales y que me lo permitieran porque hay algunas que están topadas, no voy a tener ningún saldo a favor. Eso lo debemos de tener claro nosotros como contribuyentes o como clientes, porque muchas veces estamos mal informados o tenemos mal conceptualizado este tipo de información. La otra, para poder tener una devolución, la autoridad cada vez por los rangos económicos me está exigiendo que sea con firma electrónica avanzada. Si no tengo firma electrónica avanzada, por lo menos vigente, aunque no la utilice para poder vender, pero necesito una vigente, y necesito la clave con B grande, la bancaria, para que me lo puedan devolver. No hay que prestar las firmas electrónicas. No hay que permitir poner al contador, al amigo, a alguien más que me dé su cuenta bancaria para que me devuelvan. Podemos generar algunos problemas de la información y la base de datos que tenga el SAT. Y sobre todo tener cuidado porque se ha comentado, no es el único año, sino en otros años, que hay gente que tiene acceso con contraseña o con firma electrónica y que están presentando a nuestro nombre declaraciones anuales. El fisco ya empezó a devolver, les digo, caso de la vida real, hoy en la mañana nos empezaron a caer depósitos de devolución madruguete, al final de cuentas, no voy a poder tener la forma de poderle entregar yo como gobierno la devolución de impuestos a este contribuyente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque ya le devolvió a alguien más el gobierno, ¿cómo puedo justificarle y decirle que me falsearon la información o que entraron al sistema? Si la culpa no es del SAT, sino la culpa es de nosotros por estar circulando en diferentes lados o no teniendo la seguridad de estas firmas electrónicas y que alguien puede estar presentando declaraciones. Estas son las preocupaciones que debemos de tener nosotros para efectos de poder llegar a la cuestión de una declaración, sumado a conocer las características de la cuestión del contribuyente. Lo demás es meramente simplificado del perfil que nosotros podemos estar teniendo y quiero mostrarles una captura de pantalla de lo que sería para poder entrar en un perfil del contribuyente en la cuestión de la declaración. Si bien puedo poner una declaración del 2020, 2021, complementaria, normal, ahí en la parte de abajo ustedes pueden observar que me estará diciendo qué tipo de actividad económica. Y ya también ya les comenté, ya les hice un barrido de los títulos de cada uno de los capítulos que tenemos dentro de la cuestión de la declaración anual y que nosotros tendremos que tenerlo aquí. A comparación de la declaración del 2021 a la del 2022, hoy tenemos un régimen nuevo y que me lo está poniendo en donde están los impuestos cedulares. El reciclo no es solamente un impuesto cedular, el único que existe. Desde el año 2014, en la reforma que también estaba haciendo referencia hace ratito, esta reforma también me trajo que cuando yo vendo en ajeno acciones que se cotizan en bolsa, tengo que pagar un impuesto adicional cedular separado de la cuestión de la declaración. Hoy, en el momento en que yo presento una declaración y tengo ingresos por sueldos y salarios, tengo ingresos por enajenación de acciones de bolsa y tengo ingresos por ser reciclo, mi declaración se separa en tres tipos de acuse. El acuse de la declaración anual normal, una declaración de acciones y una declaración de reciclo. Y cada una tiene sus propios efectos. Oye, ¿qué puedo hacer con todos estos que estoy teniendo varios acuses? Pues ahora sí que dependiendo si te da en una base negativa, si me da un impuesto por pagar, pues tendría que estar pagando lo que respectivamente pague. Y en el caso que me dé un saldo a favor, poderlo declarar. Alguna de las preguntas que vienen normalmente en este tipo de mes y que ahorita me han llegado muchos, espero, y los volvemos a invitar, como hace ratito Rubén les comentaba, sobre que ustedes escriban preguntas en los foros de YouTube y ahí también en Facebook. Una de las cosas que me han estado preguntando es,
¿qué datos me pide en la declaración de reciclos? Yo perfectamente les podría decir que me piden ingresos. No me piden deducciones. Bueno, me dice, oye, ¿tienes deducciones que no aplicaste antes de la entrada del nuevo régimen? ¿Como cuáles pueden ser? Los que venimos depreciando o veníamos depreciando la deducción de inversiones conocida fiscalmente para una actividad económica que en su oportunidad no los pudimos meter años pasados. Esto me lo permite hoy incorporarlo, sí. Pérdida de ejercicios anteriores en actividad empresarial y profesional, también me lo permite todavía en reciclo. Son los únicos campos adicionales al ingreso que me estará pidiendo y eso me va a dar una base. Esa base será multiplicada por el 1, 1.5, 2, 2.5 y las retenciones que una persona moral me estará haciendo del 1.25. Ahí en la declaración voy a disminuir, acreditar los pagos provisionales y en muchos de los casos puede ser que me dé un impuesto por pagar o sea un impuesto nulo que quede ya tablas y cero. Ya se empezaron a votar también saldos a favor. Y te pregunta, ¿qué vamos a hacer con ese saldo a favor, contador? Dígame, si tienes un saldo a favor de reciclo, mi recomendación es pídelo en devolución. Oye, ¿lo puedo acreditar? ¿Puedo compensar? Si la mecánica es que ya te di un saldo a favor cuando no puedes meter gastos, quiere decir que no va a haber una forma en que lo puedas recuperar porque no te va a dar impuesto hacia adelante. Esa es la lógica. Hay que conocer al contribuyente, hay que hacer una planeación financiera fiscal para conocer al contribuyente qué le conviene. Es más, en algunos de los casos ni siquiera te convino entrar a reciclo. Cuando tienes gastos arriba de un 80%, lo que te conviene es la tarifa, porque tu base tributaria es menor de lo que estás pagando en el reciclo. Hay que hacer números. Una vez que ya tengo ese saldo a favor, lo pido y lo solicito en devolución. ¿Por qué? Porque no hay una forma en que lo voy a poder recuperar de aquí en adelante. Y regalárselo al SAT, pues ¿para qué? Esto también se los comento por experiencia. Tengo algunos clientes que hace algunos años, de esos clásicos que hemos escuchado, gente mayor que vive de sus rentas, donde tiene una cuenta bancaria y le está generando una retención económica el banco y que al final de cuentas le hacen una retención que es mayor del impuesto que estará pagando. En el momento en que sucede eso, llegan y presentamos el análisis de la declaración y le digo a esta persona grande de edad, tienes un saldo a favor de 50,000 pesos. Oye, pero es mucho. No, no lo pidas en devolución. Me da miedo que vengan y me revisen. Espérame tantito. Una persona adulta mayor de edad que vive de sus rentas, que solamente tiene una cuenta de interés, ¿qué le va a estar preocupando que le vengan y que le revisen? Si solamente el impacto es, le generó un rendimiento, un interés, y las retenciones fueron excesivas porque así se lo está estableciendo la ley de ingresos de la federación al sistema financiero. Lo que he hablado con algunos de mis clientes es, oye, ¿se lo está regalando el SAT? Sí, no, no importa. Ok, ¿qué tal si lo devolvemos y con ese dinero que SAT me invitas a comer o me das unos regalos para mis hijos, pero no que no se quede ahí? Mejor lo tratamos de aprovechar. Es lo mismo que les podría decir con este reciclo. Ya también me salió alguien que no quiere la devolución. Pues bueno, si no lo quieren, pues es su propio derecho del contribuyente, me queda claro. Pero es algo que más bien es mi derecho el que yo sí lo tenga como una devolución. Ese panorama, otra vez, es primero hacer números y analizarlo. No por el simple hecho de que no quiero pagar y yo solito presente mi declaración, créanme que podemos entrar en conflicto de discrepancias. Me ha tocado ver, intentar amarrar cosas de discrepancias fiscales que tiene la autoridad, donde nos han hablado desde las descentralizadas, donde me dicen, oye, tenemos elementos de tus gastos, voy a poner un número de 2 millones de pesos al año, y tus ingresos reportados nada más fueron 500,000 pesos. Tienes una discrepancia fiscal de 1,5 millones. El contribuyente, ¿qué le contesta? No, es que no los estoy haciendo deducibles.
¿Y qué le contesta la autoridad? Es que no es que lo estés haciendo deducibles o no, es que tienes mayores gastos de la cuestión de tus ingresos. ¿De dónde sacaste ese dinero? Es un ingreso omiso. Esas son las cuestiones que nosotros debemos de tener un análisis antes de tener que presentar una declaración. No aunque lo veamos muy sencillo y aunque le estoy diciendo que el llenado de los campos son muy básicos y sencillos y que muchos de estos ya viene capturado y llenado, que solamente me pregunta en esta declaración, viene preguntas de manera individual. ¿Los datos asentados de este patrón son los correctos o los reconoces? Sí. ¿Estos datos de una retención del notario los reconoces? Sí. ¿Estos datos de una retención bancaria los reconoces? Sí. Ah, nada más así, dándole sí, sí, así, ya ni siquiera yo tengo que gastar y mis dedos y telecrearlos. ¿Eso es una simplificación de lo cual no necesitamos contador? No. Lo que necesitamos son analistas de la información que se está procesando. Y eso absolutamente nadie nos lo puede quitar como contribuyente. El contribuyente que no quiera pagar honorarios por este análisis que les estoy comentando, déjenlos que solitos presenten declaraciones o que se vayan con la persona que ellos consideren que vale la pena el que presente la cuestión de su declaración. No nos mortifiquemos por la cual no. Lo único es que no hay que estar mandando mensajes de que todo es tan fácil y bonito, porque ese bonito y fácil sí nos puede llegar a tener un problema como contribuyente. Rubén, no sé si haya salido por ahí alguna pregunta. Sí, hay bastantes, contador. ¿Quieren? Empecemos a comentarlas y ya usted les puede dar respuesta. Gracias por su participación. Hemos tenido una buena audiencia. Hoy tuvimos un horario distinto, pero la verdad es que estamos muy contentos con la sesión de este día. Francisco Domínguez Cortés pregunta, ¿cómo sería la determinación de la PTU para personas físicas reciclo? ¿Cómo sería si este tipo de personas no les aplican deducciones? Francisco, una excelente pregunta, porque ¿cómo se determina la cuestión de una PTU, de un análisis constitucional de la Ley Federal del Trabajo y de lo que me dice para las personas morales? Es que tiene que ser con una base tributaria. Con lo que yo estoy determinando la cuestión de una base de impuestos respectivo, es con la misma base, tiene sus asegúnes, pero es la misma base con la cual lo voy a tributar. En este caso, el reciclo, que solamente paga impuestos, no está determinando una base tributaria limpia de deducciones, una base equitativa de proporcionalidad. Yo lo que les diría es que tiene que ser de acuerdo a lo que me establece la ley de impuesto sobre la renta, que esto lo tenemos en el lado de lo que serían las personas morales, en el cual pues, yo tengo una base de ingresos, tengo deducciones autorizadas aunque no les esté utilizando, y esa base que me está dando, multiplicarla por el 10%. Y no olvidar las nuevas limitantes que tenemos a partir del 2021, que sería el promedio de los últimos 3 años de haber entregado PTU, y la otra también el promedio de los últimos 3 años. Consideración muy importante, que también me lo dice la Ley Federal del Trabajo. Hay en algunos casos en que no tengo que pagar PTU por ser primer ejercicio de operaciones, por tener ingresos menores, que seguramente estas personas que están en el RIF, que me está dando un rango de ingresos de 3,5 millones, posiblemente muchos no tengan que pagar la PTU por estar abajo de 300,000 pesos de utilidad o de base de ingreso que estaríamos hablando para pagar esta base de la PTU. Entonces, nada más tener en cuenta esto que les comento, la base del tema tributario, ingresos menos deducciones, aunque aquí no estamos utilizando deducciones, pero es una base que hasta en tema de juzgados fue lo que se cambió también para el año 2014, que tiene que ser una base tributaria donde me permita disminuir deducciones. Y lo que me dice la Ley Federal del Trabajo respecto a cuáles son las causales en las cuales una empresa no está pagando la PTU. Si yo soy un reciclo prestador de servicios y tengo trabajadores, yo no soy empresa,
y por lo tanto no debo de pagar PTU. Podría pagar hasta lo de un mes. Si yo me dedico a un tema financiero de renta, arrendamiento y estoy en reciclo, también no tengo que determinar una base de ingresos menos deducciones, sino la misma ley federal del trabajo me establece que yo debo de disminuir, pero yo determinaría la PTU a entregar a los trabajadores hasta lo que sería un mes del sueldo. Entonces, estas consideraciones que tengo en la ley federal del trabajo, dependiendo este análisis del contribuyente de reciclo, necesitaríamos para poderlo plasmar. Rubén, no sé si haya por ahí otra pregunta. Hola, hola. Sí, seguimos con las preguntas. Carlos Aguilar, ¿se pueden cancelar los CFDI 2022 después de haber presentado la declaración anual? El tema de las cancelaciones, primero me voy a las reglas generales. Las cancelaciones anteriores del 2021, la fecha límite para poderlas cancelar era el 31 de diciembre del 2022. Las cancelaciones de las facturas, bueno, más bien CFDIs, para poder presentar la declaración anual, sería antes de presentar la declaración anual, sea persona física o persona moral. El problema muy especial es en la cuestión de reciclo. Hay regla particular que me dice que las cancelaciones de un reciclo tienen que ser en su respectivo mes. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas acotaciones que le estoy comentando. Y ya por regla general, las cancelaciones tendrían que ser a más tardar el último día del ejercicio en que se van a estar utilizando. Tendría que analizar cuál es la factura o el CFDI que queremos cancelar. Hoy, al momento de presentar la cuestión de la declaración anual, va a ser muy difícil que la autoridad de un día para otro o en el transcurso de 24 horas procese la cuestión de la cancelación. Por eso es que la autoridad ya está poniendo límites en fechas para poderlo hacer. Por eso, un ejemplo, para efectos del timbrado de nómina, que hubiera errores, te dicen que es el último día del mes de febrero, normalmente los 28, aunque hay años bisiestos que puede caer con 29. Es para que esté listo para poder presentar una declaración anual, porque los sistemas no los está corriendo en forma automática. Hoy, si presento un pago provisional y quiero presentar el siguiente pago provisional en 5 minutos, no me está procesando en forma lineal ni llevando la cuestión de los ingresos. Hoy tengo muchos problemas para poder estar determinando mis impuestos por la actualización de la base de la autoridad. Entonces, aunque tengamos también estos lineamientos, y eso también se los digo ya meramente de mi opinión, aunque la autoridad me ponga fechas para poderlo cancelar, mi derecho sigue siendo el poderlos cancelar si yo tengo la razón. El problema es el sistema. El sistema puede ser que no esté reconociendo ya cancelaciones, porque de esas palabritas que les ponía del control, simplificación y claridad que se está acomodando la autoridad, es muy difícil la autoridad que tú le estés moviendo la cuestión de los ingresos. Y más con las revisiones profundas que está haciendo, muchos de los contribuyentes, para poder conciliar la base de datos, se ponían a cancelar indiscriminadamente comprobantes, números para que le pueda cuadrar con lo que está facturado o lo que estaba declarado para no pagar el tema de impuestos. Para evitarse eso, la autoridad está poniendo limitantes en los CFDIs. Entonces, CFDIs cancelados tiene que ser en el mismo ejercicio y en el caso del reciclo tiene que ser dentro del mismo mes. Sería la contestación por ahí, Rubén. Ignacio, buen día. Pregunta, el año pasado presenté la declaración debido a que tenía deducciones, pero esta declaración no tengo deducciones y no estoy obligado a realizar declaración. ¿Puedo omitir realizarla? Necesitaría saber qué tipo de régimen estamos,
porque si tú tienes actividad empresarial profesional, si estás en reciclo, si eres arrendamiento, tienes la obligación de presentar la declaración aunque no tengas ingresos, aunque tengas una base negativa de una pérdida, tienes que declarar. Si yo soy sueldos y salario, sí me dan facilidades para no presentar yo mi declaración. Una de ellas es que el patrón me la haya realizado. ¿Y cuáles son los otros requisitos? Que tenga ingresos menores de 400,000 pesos, que no tenga 2 o más patrones y que al final de cuentas no me dé un impuesto por pagar. Ahí puede ser que yo me exima de presentar la declaración anual, pero de acuerdo a lo que estoy escuchando de que tengo deducciones, seguramente estoy en una actividad económica que sí tengo la obligación de presentar la declaración aún estando en ceros. Y tener mucho cuidado porque al no presentar una declaración en cero, seguramente vamos a tener un requerimiento por parte de la autoridad y también vamos a tener un problema con mi 32D porque vamos a tener un cumplimiento en negativo por no haber presentado la declaración. Hay que ver la cuestión de las obligaciones que tenemos manifestada en mi constante situación fiscal y por esas deducciones que están comentando, seguramente voy a tener que presentar declaración anual, aunque no queramos. María Teresa Acosta pregunta, ¿debo cancelar facturas emitidas con método PUE que no fueron pagadas en el mes en cuestión? Eh, a ver, los ojos que ve la autoridad. La autoridad no se está inventando cosas. La autoridad hace sus amarres con la información que nosotros le decimos o que terceros le están diciendo. En el momento en que yo le estoy mandando un CFDI con el PUE, yo automáticamente ya le dije a la autoridad que ya lo cobré. Y ese ya tiene un efecto fiscal si soy una persona física. Y si tengo la cuestión de efecto de IVA, ya le dije que ya lo cobré y tengo que pagar la cuestión del IVA. Si no lo cobré y yo estoy manifestando con la cuestión del PUE, la autoridad va a venir a cobrarme. Entonces, tengo que cancelar los comprobantes que fueron manifestados con PUE y que nunca me los terminaron pagando, sí, los tengo que cancelar y los tendría que sustituir por un comprobante con el PPD para efectos de que me lo puedan seguir pagando hacia adelante o con la posibilidad de que me lo puedan seguir pagando más hacia adelante. Esto está soportado con una regla miscelánea en el cual desde que empezamos a jugar con el PPD y el PUE, me empezaron a poner esta regla diciendo que yo puedo generar un CFDI con el PUE siempre y cuando lo termine pagando antes del día 17 del siguiente mes. La regla cambió hace como 3 años para poderlo decir que el CFDI, cuando estoy declarando con el PUE, si no es cobrado en el mes, lo tengo que cancelar. Eso es una opción para mí, pero es la información que yo le estoy mandando a la autoridad. Entonces, en el momento en que yo ponga que alguien le estoy emitiendo un CFDI con PUE, yo ya estoy manifestando que ya lo cobré o que lo voy a cobrar en el mismo mes. Si se pasa del mes, yo el primero, el segundo, el tercer día del inicio del siguiente mes, yo recomendaría dar de baja, cancelar todos los FDIs que no fueron pagados y sustituirlos por un nuevo CFDI en el cual le voy a poner el PPD. Entonces la respuesta es sí, hay que cancelarlo por la información que le estamos dando a entender a la autoridad. Francisco Villagómez, ¿un CFDI por almacenaje de células madre se considera deducción personal? El proveedor dice que hay una tesis al respecto. Fíjate, Francisco, que sí tendría que revisarlo un poquito más. Eh, yo recuerdo que también sí había escuchado algo de eso, pero te podría decir que el artículo 151 en su fracción primera me habla de honorarios médicos y lo que serían tema de hospitalizaciones. Esta de la cuestión de la cédula madre, que puede ser para beneficio para mí, yo creo que sí lo podríamos estar considerando como la cuestión de un tema de un tratamiento médico y un análisis clínico, pero yo no tengo en la mente la tesis,
ahí sí la tendría que revisar un poquito más, pero ahí nos ponemos en contacto con Rubén, déjame profundizar un poquito más y con todo gusto lo que yo llegue a encontrar se los comparto en ese orden de ideas, pero ahí no podría decirte en algo muy específico. Yo me iría más bien por lo mientras ahorita lo que me dice la ley impuesto sobre la renta, que serían honorarios médicos, análisis clínicos, que sí me lo permite como una deducción, y en el caso de que existiera ese criterio de la Corte, tener en cuenta que es un criterio de la Corte, que no es ley, que propiamente si la autoridad le llama la atención el tipo de la deducción, me puede venir a complicar. Y si creen ustedes que vale la pena para poderlo hacer deducible, mediante juez, ante una discrepancia o diferencia con la cuestión de la autoridad, es en el momento en que se sacan las tesis o las jurisprudencias. También la autoridad no tiene por qué hacerle caso a la cuestión de la tesis, hasta el momento en que un juez le diga el criterio respectivo para poderlo aplicar. Entonces, aunque te digan que existe esa tesis, yo te diría ahí, Francisco, analizar costo-beneficio. Si me conviene el importe que yo voy a poderlo hacerlo deducible como deducción personal, nada más tener en cuenta que la autoridad seguramente no le va a gustar. Y la otra, este tipo de análisis en donde entraría, tendríamos que igualarlo al artículo 151 en su fracción primera, que es las deducciones de honorarios médicos, y que tendría que seguir con sus mismas reglas, que tiene que estar pagado, tiene que ser por medio de un mecanismo bancarizado para efectos de ver que están siendo pagados. Y ojo, si este almacenamiento de estas células madres es en el extranjero, cuidado porque los pagos que se realicen de la fracción 1 de estas deducciones personales al extranjero no son deducibles. Si es aquí en México, seguramente va a estar un poquito más tranquilo. Y la otra, esta fracción entra con la limitante de las UMAS y del porcentaje de ingresos. Entonces, aunque exista la cuestión de la tesis, no considerar que lo vamos a poder incorporar todo como una deducción personal, nada más hay que ver la cuestión de los importes. Y digo, una disculpa, no tengo a la mano la tesis, pero si la investigo, con todo gusto se las comparto más adelante. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Bueno, tenemos bastantes. Pregunta Rosa María Novoa. Buenas tardes. Tengo un cliente que le aparecen 3 patrones del que no sabe quiénes son. Es la primera vez que me pasa. ¿Dónde puedo reportar estos patrones? Lo primero que tendrías que hacer en la declaración, cada uno de los rubros pellenados de estos patrones, ahí te pregunta si tú lo reconoces o no. Le tendrías que poner y reconocer como no. Déjenme de nueva cuenta compartirles algo referente a la cuestión de las cancelaciones. Cancelación cuando nosotros tenemos que acusar a alguien porque están emitiendo algo respectivo. Hoy ustedes pueden estar viendo que voy a entrar a la página del SAT y dentro de la página del SAT me voy al micrositio de facturas y me voy a ir al umbral donde me dice cancelación de facturas, denuncia. Aquí está la denuncia. En la denuncia, ¿a quién puedo echar de cabeza? Reportar la omisión del CFDI, una emisión no reconocida, incluyendo esta constancia que nos están haciendo la pregunta, que no me están aceptando la cancelación de una factura o yo estoy solicitando la cancelación y el otro lado no me la quiere cancelar. Cualquier cosa que nosotros tendríamos que denunciarlo por aquí. Entonces, para el caso de la pregunta que me están haciendo, lo primero en la declaración anual, yo si no los estoy reconociendo, le tengo que poner no lo reconozco para poderlos quitar manualmente y presentar mi declaración. Y después irme aquí, solicitar una conciliación de factura, que la autoridad va a entrar como un árbitro y cualquier cosa que tenga la autoridad como elementos
se va a ir contra el que se tenga que ir. Entonces, me vuelvo a regresar para que ustedes lo puedan ver. Entré a la página del SAT, me fui al micrositio de factura y en el micrositio de factura, ahí está en el último rubro la cuestión de la denuncia. Es ahí lo que tendremos que estar haciendo como recomendación cuando no reconozcamos esa retención de sus pagos, porque si no, sí me van a meter en un problema. Muchas gracias, contador. Es un tema muy importante. Nos han llegado denuncias y varios comentarios al respecto. Entonces, creo que quedó muy bien resuelto. Pregunta Enrique Palma. Soy pensionado con un ingreso por el mismo medio, menor a 15 salarios mínimos. Por lo tanto, el IMSS no me descuenta impuestos, excepto el mes de noviembre que me dan aguinaldo. Bueno, pero ya no hizo como una pregunta, quedó más que nada casi. Bueno, ya, más abajo la realización. Pregunta, mi ingreso anual por mi pensión del IMSS rebasa los 400,000 al año. ¿Debo hacer declaración anual? Yo sí recomendaría presentar la cuestión de la declaración. ¿Por qué lo recomiendo? Y fíjense, ahorita vinculado un poquito con algo que ya no terminé hablando de la cuestión de los datos informativos. En el momento en que la autoridad vea que me están depositando una cantidad de dinero, aunque sea una cuestión de una pensión del Seguro Social y que lo pueda ver directamente que me lo están dando la cuestión de la pensión, la autoridad va a querer venir a cobrar la cuestión de los impuestos. Entonces, yo sí recomendaría el presentar, aunque voy a tener un efecto de cero, voy a tener el ingreso y voy a tener toda la cuestión del ingreso exento, y con eso ya me voy a quedar lo más tranquilo posible al momento de presentar la cuestión de declaración. Sucedería algo muy parecido a solamente informar. Es un dato informativo, quedaría como esta declaración que estaría yo recomendando. Ahora, datos informativos que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, préstamos, como por ejemplo premios, arriba de 600,000 pesos, es una obligación reportarlos. Si no lo reporto, la autoridad, por medio de los amarres, puede ser que me los considere como un ingreso acumulable. Entonces, aunque no tenga yo la obligación porque soy un simple trabajador y es más, el patrón ya presentó el ajuste del ICR en una declaración ellos, y yo tengo datos informativos, puedo presentar la declaración solamente con la cuestión de los datos informativos. Datos informativos que no es una obligación de acuerdo a ley para poderlo presentar, pero en la declaración desde hace muchos años me lo está pidiendo, es por ejemplo la enajenación de casa habitación, me lo piden datos informativos. Esos datos informativos, la autoridad lo que está haciendo es amarrar estados de cuenta. No tiene los estados de cuenta, pero ante un problema que pueda identificar la autoridad de un riesgo de no pago de impuestos, seguramente nos va a exigir que le presentemos la información. Y si nosotros previamente ya le dimos un concepto que también ahorita se los aclaro, que es una fecha cierta, que nosotros hicimos operaciones y que hubo pagos y retenciones en su oportunidad y normal y transparente, entonces estamos hablando que no vamos a tener ningún problema por parte de la autoridad por esa fecha cierta que les estoy comentando. La fecha cierta es evidenciar operaciones que se efectuaron con tiempo y en forma, y no ahorita que tengo una revisión. La fecha cierta normalmente la podemos identificar que es un fedatario, alguien que tiene fe pública, que está validando o no validando, sino más bien dándole un soporte a la operación que fue realizada. Los funcionarios públicos también pueden dar fecha cierta. Las declaraciones tienen fecha cierta. Si yo mando una declaración, en el momento en que la estoy mandando, se está procesando un código que trae una fecha, una hora, que eso ya se le está dando fecha cierta. Entonces, un poquito para poder recapitular, yo sí recomendaría presentar la cuestión de la declaración, aunque no vaya a tener un impacto impositivo. Ok, continuamos. Le pediría contar si me ayuda a dejar de compartir ahorita la pantalla para ver exactamente. Muy bien. Araceli Casas Salgados, ¿cómo solicito la devolución con fundamento, ya que el retenedor no declaró las retenciones de honorarios? Tengo los FDI del contribuyente
pero el patrón negó la constancia de retención. Esas son las grandes problemas que tenemos nosotros como contadores, en el cual tenemos que prender una veladora o esperar que venga la Rosa de Guadalupe para efectos de que nos pueda ayudar a poder tener la cuestión de esa devolución. ¿Qué es lo que te recomendaría que tendrías que hacer? El procedimiento sería el siguiente. Uno, declarar cómo es los datos que tú tienes de tu contribuyente, de tu cliente, y mandarlo. Esperar el rechazo de la autoridad porque no le va a conciliar con la información que ellos tienen. En el siguiente momento sería presentar una declaración complementaria para poder revivir la declaración, y en el momento de presentar la cuestión de la devolución es presentar una devolución manual y ahí enviar a través de mi portal todos los comprobantes que nosotros tengamos para efectos de poder validar nuestro saldo. Es aquí en el momento en que te diría, aún así haciendo todo esto que estoy dando como recomendación, no le podemos asegurar a nuestro cliente, al contribuyente, que vamos a tener la devolución, porque el gobierno no tiene recursos para poder gastar, menos tiene para poder devolver cantidades que un contribuyente que hizo la retención y que es donde debe de agarrarse para poder devolver, si no las ha enterado. Lamentablemente vamos justos por pecadores. En el momento en que vuelvan a rechazar, aún así teniendo los comprobantes por el argumento de que de que no pueden devolver algo que el contribuyente que hizo la retención no los haya enterado, el siguiente opción es ir a la Prodecon. Lamentablemente, la Prodecon acaba de tener un cambio en la dirección y que varios titulares de la Prodecon también tuvieron que renunciar. Hoy, poca confianza, mucha confianza que podamos tener con la Prodecon, no, pero el procedimiento, que sería un procedimiento no jurídico, sería ir con la Prodecon con todos los elementos que acabo de comentar. Una declaración normal, los argumentos de presentar una declaración segunda y lo que me está negando la autoridad, y con los abogados de la Prodecon, ver que le hablen un procedimiento de queja a la autoridad para que pueda devolvernos con los criterios que estamos entregando. Si por alguna razón la autoridad no quiere hacerle caso a esta queja que se está haciendo a través de la Prodecon, el siguiente movimiento que se tiene que hacer sería un amparo. Y estamos hablando que ya es meterle mucho tiempo, dinero y esfuerzo para la cuestión de la devolución. Hay que ver ahí lo que sería el costo-beneficio, porque cada vez que estemos metiendo un abogado sería algo más costoso, y ver la cuestión de la recuperabilidad. Por eso recomendaría el meter el procedimiento de queja a través de la Prodecon ya como un tercer rechazo. Ya más a ver el costo-beneficio, si ya meter a la cuestión un amparo o algo que al final de cuentas pudiera ser un poquito oneroso con la cuestión de un abogado. Jonathan Villatoro Bruno pregunta, ¿puedo hacer mis pagos personales o de mi negocio antes de pagar impuestos y quedarme en ceros? A ver un poquito, Rubén, no sé si lo puedas leer otra vez porque estoy tratando de amarrar un poquito el comentario. Claro, claro. ¿Puedo hacer mis pagos personales o de mi negocio antes de pagar impuestos y quedarme en ceros? Tendríamos que ver un poquito el tipo de régimen. Me estás hablando de un negocio, entonces estoy pensando que puede ser una actividad empresarial, estoy pensando que puede ser la cuestión de un RIF, bueno, un RIF o un régimen simplificado de confianza, un reciclo. Si es un reciclo, aunque haga los gastos y mi cuenta bancaria quedara en cero, no voy a poder disminuir nada y voy a tener que pagar impuesto. Si tengo una actividad empresarial, sí necesito gastos para poderlos involucrar, pero necesito ver que sean deducciones autorizadas, y para que sean deducciones autorizadas debe de tener un concepto, como me lo establece el artículo 27 en su fracción primera de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ser estrictamente indispensables. Ser estrictamente indispensables para poder operar.
Las únicas deducciones que no son estrictamente indispensables o que podrían saltarse esto son las deducciones personales que están en el artículo 151. Ahora, si tú quieres quedar en ceros en el ejercicio y puedes tener deducciones autorizadas y puedes tener deducciones personales, nada más tener cuidado con los topes de las UMAS y del porcentaje de la cuestión de los ingresos, de los porcentajes de los donativos del 4, del 7%, dependiendo si es privada o es gubernamental el donativo que se está dando. Creo que siguiendo esta idea y poder dejar en ceros para poder no pagar impuesto, creo que sí, pero se tendría que hacer el análisis respectivo, régimen y ver la cuestión que me permita la cuestión de las deducciones. Seguramente es lo que me estaba haciendo un poquito la idea, pero no creo que era la pregunta, pero también se los pongo aquí abierto para que todo lo podamos analizar. El artículo 185, que es un estímulo, que es el generar una cuenta de ahorro personal, ese me permite deducir al año 152,000 pesos, que no están limitados ni topados, sino solamente lo que yo pueda disminuir. Hoy, 20 de abril, puedo contratar esta cuenta de ahorro y todavía poderla hacer deducible en mi declaración del 2022. Esa es la única deducción que se puede saltar el año. Y hay algunos asesores de seguros que se mueven mucho en el mes de abril para poder sacar este tipo de cuenta antes de presentar la cuestión de la declaración. Esta es la última deducción personal, siguiendo un poquito el comentario que me estaban haciendo la pregunta, para poder tratar de llegar a cero de una base tributaria. Uno de los requisitos que se tiene que hacer es depositar esta cuenta y no sacar el dinero. Pero esa cuenta, ese dinero, no se lo estoy entregando al SAT por tema de impuesto, me genera un rendimiento y en el momento que yo pueda considerar que quiero sacar ese ahorro, necesitaría ver cómo lo voy a acumular, que lo voy a tener que acumular, es un diferimiento. Pero con eso podría evitarme pagar hoy impuesto, más adelante tendría que hacer una planeación para poderlo acumular. Pero ese es el único pago que podría estar haciendo hoy para poder presentar la declaración. Todo lo demás tiene que ser un régimen que me permita deducciones estructurales, deducciones autorizadas y poder jugar con deducciones personales. Si yo estoy en reciclo, ni la deducción estructurada, las autorizadas, ni deducciones personales me permite reciclo. Por eso nada más hay que ver qué tipo de régimen estoy. Es ahora Víctor Hugo Solano Ortega. ¿Cómo debo reflejar en la declaración el pago recibido por dividendos y la retención que me hicieron? En el caso de la retención, no me la estaría pidiendo, realmente no es algo que se va a utilizar en la declaración. La retención del 10% adicional sobre utilidades de 2014 hacia adelante. En el caso del acreditamiento del ICR corporativo, lo que me pide en la declaración cuando no está prellenado o capturado esta cuestión de los dividendos, me pide el importe neto que me depositaron sin considerar la retención y el importe del acreditamiento del impuesto. Ellos con estos dos rubros automáticamente los sumaría y con eso ellos van a tener la base piramidada y con eso ya al momento de multiplicarlo por el 30%, ya saben cuánto es el acreditamiento respectivo. ¿Cuánto es lo que se va a acumular en la declaración? Lo que sería el importe pagado antes de la retención del 10%, más la cuestión del impuesto corporativo, es lo que se va a sumar y ya automáticamente tienen lo que es el acreditamiento. Son los datos que me estaría pidiendo para poderlo subir en la declaración anual. Continuamos. En la declaración anual de arrendamiento de reciclo sale a pagar. Entonces, ¿las provisionales para qué sirven? A ver, necesitaría ver los números, pero te permite el acreditamiento del pago provisional.
porque reciclo no es definitivo. Entonces, si no viene en tu caso la información precapturada, tú pon los importes de tus pagos provisionales. Nada más verifica bien cuáles son los importes que tienes y acredítalotelo. O sea, no dejar porque no vienen asentados ahí, no los tenemos. Si yo hice pagos provisionales, sí los tendría que tener, sí me los tendría que tener con la cuestión del acreditamiento. Sea reciclo o sea capítulo 3, que sería el de actividad de uso goce de bien inmueble, conocido como arrendamiento muy técnico, estamos hablando que sí debería de estar llevando el acreditamiento de los pagos provisionales efectuados. Tanto en uno como en el otro se tendría que acreditar. Luis Raúl Doroteo Huesca pregunta, recibí una remesa de un familiar de 65,000 pesos. ¿Debo informar este importe? Soy persona física con actividad empresarial y profesional y también soy pensionado. Mi ingreso no rebasa los 400,000 pesos. Siendo lo más ético posible y con la calidad moral que pudiera yo decirles por este tipo de eventos en los que estamos, yo te diría que sí tienen la obligación de declarar. ¿Cómo y por qué? Porque al final de cuentas, nosotros estamos obligados de acuerdo al artículo 1, fracción primera, de lo que les estaba planteando hace ratito. Si yo soy residente en México y obtengo ingresos en México o cualquier parte del mundo, tengo que pagar impuestos. Esto que me están dando es un ingreso para mí. Estoy incrementando mi patrimonio. Puede ser por medio de donativo, puede ser un regalo, puede ser una herencia, puede ser un legado. Ahora, tendría que irme al artículo 93 para ver si el concepto de donativo está exento porque me lo están entregando un familiar directo en línea recta hacia arriba o hacia abajo. Y no pagar impuesto por eso, pero siempre y cuando caiga en el artículo 93 de exenciones. Para todo lo demás estamos hablando que es una adquisición. No es sueldo y salario, no es actividad empresarial y profesional, no es arrendamiento, no es enajenación, es adquisición. En el capítulo de adquisición están los donativos que no son exentos. Ahí están lo que yo tengo y encuentro un tesoro en mi casa, ahí lo tengo que acumular en adquisición porque eso no lo tenía, siempre y cuando el gobierno me permita quedármelo, porque hay algunas cosas que no me lo puedo quedar. Pero sí lo tendría que acumular porque me lo están dando y al final de cuentas debería de ser un incremento en el patrimonio. Por lo tanto, estaríamos hablando que es el deber ser. Ahora, muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿viene del extranjero? ¿Hay un momento en que se da cuenta la autoridad? Pues si cae en sistema financiero mexicano, seguramente la autoridad se va a enterar, porque va a haber un chismoso que le va a decir, este dinero que está cayendo se considera una actividad irregular para la cuestión del tema bancario. ¿Qué es lo que va a suceder con el tema bancario? El tema bancario va a analizar a ver si no es una cuestión de lavado de dinero. Entonces ellos, de acuerdo a sus políticas de prevención de lavado de dinero, seguramente va a tener un análisis respectivo. Y por algún tema de prevención de lavado de dinero, seguramente lo va a reportar. Por eso digo que deben de tener mucho cuidado cuando tocan sistema financiero mexicano. Si te lo está trayendo en dinero, en sobres, pues nada más tener también cuidado qué es lo que estamos recibiendo y cómo está pasando por la cuestión del país. No vaya a ser también la cuestión de que alguien piense que es la cuestión del lavado de dinero. Pero sería un poquito este análisis para poder decir, ¿es un ingreso? Sí, en el capítulo de adquisición. Agradecemos a la gente que sigue conectado con nosotros. Estamos teniendo una buena participación. También hay muchas preguntas. Va a ser un poco complicado terminar de contestarlas todas. No sé cuántas más podremos contestar, contador. Yo creo que unas dos más por ahí, Rubén. Perfecto. Y después sí podemos darle salida o pasarle al contador las preguntas que quedaron pendientes. Pues vamos a tratar de dárselas para que también ustedes puedan tener una respuesta. Pero gracias de verdad
a toda la gente que se ha conectado y que está enviando sus preguntas. Osvaldo del Bosque, en mi declaración anual del régimen de actividad empresarial, el importe de deducciones autorizadas no corresponden y no coinciden con mi información contable fiscal. ¿Cómo puedo modificar ese rubro? A ver, otra vez, Rubén, ¿me ayudas a Sí, claro, leerlo? claro. En mi declaración anual del régimen de actividad empresarial, el importe de deducciones autorizadas no corresponden y no coinciden con mi información contable fiscal. ¿Cómo puedo modificar ese rubro? En el caso de personas físicas, tendrías que poner la cuestión de tus deducciones. Yo lo que te diría, primero trata de amarrar los pagos provisionales, ingresos y las deducciones que estás subiendo en pagos provisionales, trata de ajustarlo todo en el mes de diciembre. Si por alguna razón no tienes amarrado toda la información, la única forma de poderlo hacer es por medio de una aclaración a través de mi portal, para efectos de que te lo puedan habilitar. Lo malo que esas aclaraciones a través de mi portal, hay veces que no tenemos contestación, pero yo en este caso lo primero que trataría de hacer es amarrarlo con los pagos provisionales, presentar pagos provisionales complementarios, subir la información a la cuestión de la declaración anual y presentarla de esta forma. Y ante todavía que no me permita alguna ajuste, alguna modificación, presentarlo por medio de mi portal, la aclaración pertinente. Pregunta Víctor Manuel Arteaga Mendoza. Tengo un saldo a favor, un importe de 150,000 pesos. ¿Existe el riesgo de una revisión por parte de las autoridades? Ejerzo la actividad profesional de honorarios. Eh, no soy adivino, pero tampoco puedo hablar de en qué momento me puede revisar o no la autoridad. La autoridad tiene facultades de comprobación. Esas no se las quita nadie, ni por 1 peso, ni por 50 millones de pesos. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la duda que si nos debe venir a revisar la autoridad, no podemos asegurar que no nos venga y que nos revise. Entonces, más bien yo lo que tendría que decir sería lo siguiente. Si a mí me está dando un saldo a favor de 150,000 pesos, yo primero tendría que analizar y sentirme tranquilo que la información que me pueda pedir la autoridad, esos 150,000 pesos están bien amarrados. De que me revise o no la cuestión de la autoridad, por la cantidad que la autoridad me va a soltar, 150,000 pesos, antes de que me dé el dinero, seguramente me va a pedir todo bien bonito, amarrado, para que me lo pueda dar. Esto se los comento porque ellos, al autorizar una devolución, tienen responsabilidad por la cuestión también de anticorrupción o de corrupción que se pueda estar dando a través de la cuestión de las devoluciones. Entonces, a ellos, antes de devolver, también les puede temblar la mano. Por eso es que luego te ponen cuestiones tan absurdas de que no les amarra o no te quieren contestar, o sencillamente te ponen cosas que ni siquiera te deberán estar pidiendo, por la responsabilidad que se puedan estar llevando ellos al solicitar la devolución. Entonces, yo te diría, si tú tienes estos 150,000 pesos, más bien, amárralos bien por si vienen y me preguntan, o al final de cuentas no me pregunten. Tendría que ser esa la contestación. Ok, pues estamos cerrando ya este webinar. Agradezco al contador Rodrigo Ramírez Venegas el haber estado con nosotros. ¿Algún comentario, algún consejo final para los contribuyentes y los contadores que están en esta transmisión? Que espero que les haya gustado un poquito los comentarios que les estuve realizando. Espero que al final de cuentas esto también fomente más una cultura crítica sobre nosotros como contribuyentes, y la recomendación es conozcámonos, conozcámonos como un tema tributario para efectos de estar tranquilos, y en el momento que nosotros podamos poder llevar esa tranquilidad a nuestros clientes, porque sabemos de dónde provienen los ingresos y los elementos de pago que vamos a hacer en una cuestión tributaria. Tenemos que conocer los regímenes, necesitamos conocer bien a nuestros clientes.
Sería la recomendación. Pues muy bien, gracias contador por esta plática de esta tarde. Tuvimos una muy buena afluencia de contribuyentes. Gracias por conectarse. Agradezco también al Colegio de Contadores Públicos de México por la participación y el apoyo para realizar este webinar. Y también, bueno, comentarles también si quieren seguir al contador en sus redes sociales, también está disponible. ¿Las quiere mencionar? Sí, muchas gracias. Déjame, si me permiten rápidamente compartir, nada más para que lo puedan ver y lo puedan ver en forma también directa. Aquí abro YouTube, también para que lo puedan ver. Tengo también un canal de YouTube que viene con mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas. Ahí lo pueden ver, donde subo yo contenido, donde hablo de aspectos fiscales, de prevención de lavado de dinero, normativos, normas de información financiera nacional e internacionales. Ahí tiene un canal, tengo mucha información también que pueden tener. En redes como Facebook me pueden encontrar con Ramírez Venegas Consultores. En Instagram también me van a poder encontrar con Rodrigo Ramírez. Ahí estamos en las redes presentes también compartiendo la información correspondiente. Pues gracias, contador. Gracias por este tiempo y dejamos abierta la puerta para una siguiente colaboración. Están los webinars, estamos también con un proyecto para seguir dando contenido audiovisual, además del que ya generamos en el contribuyente y en nuestras redes sociales para todos los contribuyentes que nos sigan. Gracias, les pedimos que estén pendientes todos los días jueves. Vamos a tener un webinar normalmente a las 5 de la tarde. En esta ocasión se modificó el horario, pero normalmente estaremos a las 5 de la tarde los jueves, teniendo un webinar con aspectos muy importantes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, siempre con especialistas de primer nivel, como en este caso. Y les agradecemos su participación. Que tengan una muy buena tarde. Si quieren posteriormente revisar este video con más calma, estará disponible en nuestro canal de YouTube y también en la plataforma de Facebook. Y bueno, estén pendientes de nuestros contenidos, el Fiscoanalista, nuestro newsletter. Tenemos más de 50,000 suscriptores, el perfil de nuestras redes sociales y obviamente el contribuyente.mx. Que tengan una muy buena tarde y hasta pronto. Un saludo, hasta luego. Contador, ¿cómo lo vio? Para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en el Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa con más de 8. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa de referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. Conoce nuestro portal en www.elcontribuyente.mx. Encuéntranos en Facebook como El Contribuyente y conoce nuestro newsletter El Fiscoanalista. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables El y legales. Contribuyente. Somos una plataforma informativa con más de 8 años en el mercado editorial en México, tiempo en el que nos hemos convertido en referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. El Contribuyente aparece en el 2014 en un momento de cambios tributarios en el país y de necesidad de información al respecto, pues derivado de las reformas realizadas a partir de ese año, una gran cantidad de ciudadanos se vio en la necesidad de aprender a pagar impuestos. Con más de 2 millones de visitas mensuales, nuestro sitio web elcontribuyente.mx se ha posicionado como uno de los portales especializados con mayor tráfico en México. Nuestras redes sociales cuentan con una gran interacción y audiencia, por ejemplo en Facebook, donde tenemos más de 200,000 seguidores. Nuestra oferta editorial se complementa con El Fiscoanalista, un boletín semanal con actualidades fiscales,
legales y contables que tienen más de 50.000 inscritos y uno de los porcentajes de apertura más altos del sector. Ahora no solo te llevaremos información escrita, queremos apoyarte en tu actualización y capacitación con webinars, cursos y diplomados de los cuales te estarás enterando próximamente. El Contribuyente, el portal de noticias fiscales, contables y legales más útil de México. El Contribuyente. Somos una plataforma informativa con más de 8 años en el mercado editorial en México, tiempo en el que nos hemos convertido en referencia para profesionales, autoridades y ciudadanos interesados en temas fiscales. El Contribuyente aparece en el 2014 en un momento de cambios tributarios en el país y de necesidad de información al respecto, pues derivado de las reformas realizadas a partir de ese año, una gran cantidad de ciudadanos se vio en la necesidad de aprender a pagar impuestos. Con más de 2 millones de visitas mensuales, nuestro sitio